Muy buenas tardes para todos, o días para todos los que puedan mirar a través de estos medios. Soy el pastor Enrique Valencia y quiero compartir con ustedes cosas que atañen y trascienden de esta vida a la vida eterna. Una de mis inquietudes como cristiano, como hijo de Dios, también como estudiante e investigador de la Biblia, la palabra de Dios. Ha surgido grandes inquietudes en el conocimiento que me ha otorgado Dios a través de su palabra, y es las cosas misteriosas, a veces un poco complejas y difíciles de entender para nosotros los seres humanos. Tiene que ver con la confusión de todos los embates que la sociedad nos brindamos los unos a los otros en diferentes contextos culturales, y por qué no decir a través de la política y todos estos aspectos que en el diario vivir todos nos preguntamos, y mi pregunta es, y la respuesta la encuentro en la Biblia, la palabra de Dios. Una de las cosas que tengo que comenzar diciendo para poder profundizarme en toda esta temática es la manera como Dios creó el universo. Y para mí significa grande y poderosamente el inicio de la palabra de Dios a través de las Sagradas Escrituras, cuando nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y esto para mí es objeto de mucha admiración y darle la gloria y la honra al Creador de la manera tan sencilla, utilizando al Escritor Sagrado para decirnos a través de estas cortas líneas que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y este término en el principio es muy enfático y además de enfático para llamarnos la atención a todos los vivientes. Y es que a partir de este texto va a plantearse el debate en las diferentes creencias, religiones antiguas y por qué no decir modernas, contemporáneas. Y podría decirse a través de estas creencias que tal vez la creación surgió de algo que ya existía. Y precisamente leyendo yo algunos aspectos de la historia, así las religiones antiguas y por qué no decir contemporáneas han planteado y han argumentado que la creación fue hecha a partir de algo que ya existía. Pero como dije y repito, lo que la Biblia enfatiza en su inicio para contarnos Dios de su grandeza primeramente y de su poder creador, y de aquellas criaturas, nosotros los seres humanos, en un espacio muy pequeño del universo, y es que en este principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero lo que más me llama la atención, el Escritor Sagrado, es que en centrarme en la tierra, y Dios mismo también se centra y se va a desplegar lo que va a suceder aquí en la tierra. El por qué entonces Dios en la creación del universo enfatiza sobre la tierra, porque hay en la tierra, en la mente del Creador, un propósito, y el propósito es grande, y es que de la tierra y en la tierra va a llevar a cabo un plan o un proyecto.
La Biblia considera, no como consideran las personas a través de sus creencias religiosas, de que todo lo que existe es por medio de algo que ya existía. No, la Biblia considera la historia de la humanidad y todos sus hechos de una manera lineal. Y en esta manera lineal como la Biblia plantea, yo me voy a permitir desplegar una serie de enseñanzas consecutivas que tienen que ver con el hombre, creado del polvo de la tierra, según Génesis 2:7, que dice a la letra, dice, y formó Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. De esa manera personal, hablando de la divinidad, en el capítulo 1 y versículo 26 y 27 dice que creó Dios al hombre y a la mujer a imagen y semejanza de Dios. De esta manera personal, Dios viene creando un ser del polvo de la tierra a imagen, es decir, con una capacidad de razonar y de entender y reconocer la grandeza del Creador. De una manera moral, entonces cuando usted, amigo, se da la tarea de leer los 2 primeros capítulos del libro de Génesis, donde Dios está redactando a través de la inspiración de su espíritu con el escritor sagrado, diciendo que todo lo creó Dios, de la nada, lo creó con su palabra, y al hombre lo formó del polvo de la tierra. Y como lo formó el polvo de la tierra, su aliento de vida está aquí en la tierra. Eso me llama a mí profundamente la atención, y ahí cuando Dios enfatiza en el universo la tierra, porque en la tierra va a colocar su aliento de vida. De esta manera, al terminar el capítulo 1 de Génesis y el capítulo 31, dice que todo lo que Dios creó, los cielos, la tierra y todo lo que en ello hay, concluye diciendo que lo creó bueno y en gran manera. Quiere decir que Dios hizo una creación perfecta, y todo lo que hizo dentro de esa creación también perfecta. Al hombre, que lo formó del polvo de la tierra, lo hizo perfecto, y todo, precisamente el árbol de la ciencia del bien y del mal, como figura preeminente del conocimiento de parte del hombre que daba la imagen y semejanza de Dios, del bien y también del mal, y que también la figura del árbol de la vida, para que el hombre comiera y permaneciera en esa condición perfecta y eterna, en una comunión extraordinaria con su Creador, como nos relata el texto sagrado. En esta parte me voy a centrar en lo que la Biblia considera todos estos hechos históricos de una manera lineal. De una manera lineal quiere decir que cronológicamente estaré hablando de las primeras civilizaciones que la Biblia y la historia nos cuentan. Uno de los principios fundamentales para mi enseñanza será y seguirá siendo la Biblia, la palabra de Dios. Hablaré de una civilización que se forjó en el valle del río Nilo, y otra civilización que comienza en la Mesopotamia, en aquella región donde la Biblia misma nos relata en donde Dios creó al hombre y colocó al hombre en una pequeña partícula geográfica del planeta Tierra,
llamado, como lo dice la Biblia, el huerto del Edén. Otras versiones dicen el paraíso. Y precisamente nos habla de un lugar en el globo terráqueo llamado el Medio Oriente, y precisamente en la Mesopotamia, parte sur, en una región descubierta arqueológicamente llamada Eridú, y a unos pocos kilómetros al sur de Eridú, la historia y los datos arqueológicos nos narran que allí estuvo colocado el hombre y en el huerto del Edén. Hay testimonio de los 4 ríos que nos habla la Biblia en su relato, el Creador, de 4 ríos bien significantes, de los cuales 2 hoy han desaparecido por aquello de las inclemencias del tiempo, y nos da testimonio hoy el río Tigris y el Éufrates. Y en medio de esa llanura de esos 2 ríos, la Biblia menciona la llanura de Sinar, y que teológicamente se llama la Mesopotamia, toda la llanura entre el río Tigris y el Éufrates. Y ahí se desarrolla y se forja, crece y deja un historial, una civilización o unas civilizaciones. También tendré que hablar de aquella civilización de la cual surge de una epopeya, surge de una mitología, que es la cultura griega, y de ella la conformación de lo que hoy tenemos los países europeos. Hablaremos de sus ancestros, de su conformación y de todo su linaje y de todo su bagaje hasta el día de hoy. Tengo que hablar también de una civilización preeminente que la Biblia nos habla, que es la cultura romana, la cultura balcánica, la cultura americana, la cultura asiática, etcétera, etcétera. De esta manera comenzaré destacando de lo que la Biblia me autoriza, la grandeza del Creador y su creación. No hay absolutamente, y en todo esto que yo he mencionado, de la cual quiero disertar, que yo tenga bases fundamentales para hablar de ellas, si antes yo no reconozco ni exalto a este Dios tan grande y tan poderoso que creó los cielos y la tierra. Tengo que entonces tomar otro escrito sagrado de Moisés, cuando en el Salmo 90 y versículo 2 dice la Biblia, dice: Moisés escribió que antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, dice Moisés, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Es decir, de que Dios, antes que existieran los montes y los valles y los ríos y la flora y la fauna, y el hombre que lo creó en un momento de la historia que va él a narrar a través de su palabra, del hombre en la condición que lo creó, y luego precisamente en la condición en que el hombre quedó. Y precisamente ese es el tema de la historia de la humanidad y la conformación anfitriona de las grandes civilizaciones, como es la civilización mesopotámica, la civilización egipcia, la civilización romana, la civilización americana, la civilización asiática, de todas esas grandes civilizaciones de las cuales van a surgir las naciones con todo su bagaje histórico y también con todo su bagaje redentivo del Creador. Otro texto que no sería imposible no mencionarlo es lo que nos dice en la carta de Pablo a Timoteo, su capítulo 6 y versículo 16: al único que tiene inmortalidad, que habita en lugar o en luz inaccesible,
a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la gloria, la honra, el imperio sempiterno. Amén. Son escrituras que nos hablan que este Dios grandioso y creador, que nos dice que es inmortal, es decir, Dios no muere, ni ha muerto, ni tiene nacimiento, ni fecha, ni día, ni padre, ni madre, sin genealogía, increado. Él existe por sí mismo, por sí solo. Aunque Él es creador de cosas grandiosas, como es el universo, que es todo lo que conocemos y lo que podamos llegar a conocer, todas estas cosas grandiosas fueron creadas por Él, están sujetas a Él, mientras que Él no está sujeto a nada, ni aún a lo creado, ni mucho menos al hombre. Él es un Dios soberano único en su género. Por tanto, sería incoherente hablar de una creación que surge de algo creado. Sería incoherente no hablar de la historia incluyendo primordialmente al Creador, que nos habla la Biblia de una manera lineal, de una manera cronológica, de una manera eficaz. En Colosenses, en el capítulo 1 y su versículo 16, dice: porque en Él fueron creados todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¡Qué Dios tan grande y tan poderoso! Todo lo ha creado, sean cosas visibles e invisibles. Pablo tiene que decir, porque las cosas invisibles de Él se hacen claramente visibles desde antes de la creación del mundo. De manera que nosotros, los creados a imagen, no tenemos excusas. Aunque el hombre en su pecado tiene infinidades de excusas para no reconocer la grandeza del Creador y todas las cosas creadas. Así que, amigo, te invito para que te afilies a mi canal, escuches mis enseñanzas y con esta pequeña introducción de destacar la grandeza y la existencia de este Dios inmortal y que vive en luz inaccesible, y que una vez en amor a toda la raza humana que cayó en pecado y desobediencia y fue desplazado de su presencia, y el amor grandioso de este Dios, extenderle la mano al hombre para redimirlo de su condición pecaminosa y poder volver a tener al hombre en su presencia para que el hombre lo adore, lo exalte y lo glorifique. Nos habla de principados, de dominios, de tronos, y precisamente está hablando de las huestes espirituales, su corte celestial, los ángeles, los arcángeles, los querubines y los serafines. Y por qué no decir, también nos está hablando de estas potestades, estas autoridades en su desobediencia en un lugar espiritual, puestos ya y desplazados de la presencia de Dios para convertirse en contrarios a la voluntad, al poder y a la magnificencia de Dios. Por eso la Biblia dice que a Él sea la gloria, la honra y el imperio sempiterno, porque todo lo que hay creado, amigo que me escuchas, todo, sean principados, dominios,
sean potestades, sean visibles e invisibles, las hizo el Creador sencillamente para que nosotros le demos la gloria, la honra y la alabanza. Muchas gracias.